Hola, es un gusto compartir contigo este mundo mundanal. Mi nombre es Axel Elías, co-creador de este proyecto audiovisual independiente que explora los vínculos entre investigación, creación artística y vida cotidiana. En este episodio, con el que cerramos la primera temporada, hablamos con Isabel de León Olivares, investigadora postdoctoral del Instituto Mora, sobre el racismo a partir de la historia intelectual caribeña. A partir del análisis de Jean Price Mars, Pedro Enrique Sureña y Fernando Ortiz, Isabel tocó temas muy relevantes para la actualidad, pues el tema del racismo aún es de interés para entender la literatura, música y artes, entre otras esferas. Esperamos que disfruten de esta entrega. Hola, es un gusto tenerles en este mundo mundanal. En el episodio de hoy estaremos hablando de racismo desde una perspectiva de historia intelectual, con la doctora Isabel de León Olivares, que es postdoctorante en el Instituto Mora, también es docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y en el colegio de... ¿Cuál es el otro que...? De Desarrollo y Gestión Intercultural. Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es también autora de un libro y varios capítulos de libro, artículos. ¿Nos puedes compartir el título de estos? Bueno, tengo varios trabajos sobre historia intelectual del Caribe. Uno se llama Defender la Nación, que es sobre intelectuales de República Dominicana durante el periodo de la primera intervención estadounidense. Y otros trabajos que como derivaron de mi tesis doctoral sobre autores caribeños de la primera, ¿qué será? Del primer cuarto del siglo XX. Entonces, bueno. Va por ahí. Sí, quizá eso puede ser una buena manera de introducirnos al tema, es cómo es que llegas a estos tres autores que has estudiado, bueno, que va más amplio que eso, pero es lo último que estás trabajando, y más o menos qué es lo que te está diciendo estos eventos que ocurrieron hace casi 100 años sobre el presente. Okay. Bueno, yo ahorita mi tesis, más bien mi trabajo postdoctoral es una investigación sobre autores del Caribe que fueron como figuras claves en la fundación de lo que podríamos considerar los estudios culturales en América Latina. Entonces, lo que yo estoy trabajando con ellos es las críticas que ellos empezaron a hacer a la categoría de raza, al concepto de raza, y cómo empezaron a plantear la necesidad de sustituirlo por un concepto de cultura, que desde luego era un concepto igualmente ambiguo como el de raza, pero que para ellos marcó nuevas formas de estudiar a las sociedades latinoamericanas, ¿no? Entonces, estos tres autores tienen en común que, bueno, además de ser caribeños, la mayor parte de su obra la desarrollaron entre la década de 1920 y 1940. Entonces, son figuras que prácticamente fundaron una serie de institutos, de centros de investigación y aparte como el desarrollo de ciertas disciplinas en América Latina que pues podríamos decir que son fundadoras de lo que hoy en día hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a ellos o me interesa trabajarlos a ellos porque aun cuando su obra podríamos decir que es como ya tiene bastante tiempecito, ¿no? Fueron autores como muy críticos de su tiempo y creo que muchos de sus planteamientos siguen muy vigentes, sobre todo porque todavía el tema del racismo sigue muy presente, ¿no? En nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? El racismo como esta manifestaciones que son individuales pero también son estructurales, ¿no? En función de las cuales a partir de un criterio como tan aleatorio como puede ser el color de la piel, en función de eso seguimos clasificando a las personas, las seguimos inferiorizando, seguimos también cuestionando su estatuto de humanidad o no, ¿no? Entonces, bueno, las expresiones del racismo siguen muy presentes, aun cuando podríamos decir, y ya se ha demostrado científicamente que las razas no existen, sin embargo, el racismo como una práctica individual y colectiva pues sigue aún hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, volver a estos autores ha sido también como una manera de volver a un momento en donde la categoría de raza fue muy cuestionada, ¿no? O sea, estos autores intentan poner en cuestión esa categoría para tratar de sustituirla y con ello también poner en cuestión un racismo epistémico con el cual, al menos durante el siglo XIX y buena parte del XX, se produjo el conocimiento sobre las sociedades latinoamericanas, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco volver a ellos buscando estas genealogías críticas, estas genealogías antirracistas y ver qué todavía nos pueden enseñar, ¿no? Hoy en día, o sea, cuál es las resonancias de su obra. O sea, la intención no es solamente mirarlos para quedarnos en lo que dijeron, sino también como un poco tratarlos de traer al presente para pues cuestionar todavía cómo producimos conocimiento desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la intención. La intención. Y has rastreado también como el impacto que tuvieron en otros intelectuales a partir de entonces, o sea, es parte de la investigación en la que estás desarrollando. Sí, la investigación tiene varios elementos. Uno de ellos es que casi todo lo que yo trabajo sobre estos autores siempre lo hago desde el enfoque de las redes intelectuales, ¿no? Estos autores tienen cosas muy extraordinarias dentro de su obra, pero una de ellas es que también fueron personajes que supieron vincularse muy bien con varios campos intelectuales, ¿no? Te voy a poner el ejemplo de Fernando Ortiz. Fernando Ortiz es un autor cubano, ajá. Prácticamente en Cuba se considera, pues podríamos decir, como el padre de la antropología cubana. Él desarrolló su obra desde finales del 19, por ahí desde finales del 19 y sobre todo la primera mitad del 20, ¿no? Entonces, Fernando Ortiz se considera el padre de la antropología cubana porque él es de los primeros que empieza a desarrollar estudios desde el enfoque de la antropología y de la etnografía, empieza a desarrollar trabajos sobre los afrodescendientes en Cuba, ¿no? De hecho, él es como un personaje al cual se le considera como de los primeros que empieza a acuñar el término de afrocubano, ¿no? Entonces, bueno, Fernando Ortiz, además de que era muy activo, él funda muchas instituciones en Cuba desde entre los 20 y los 40. Él empezó a vincularse prácticamente con los mejores intelectuales de su tiempo, ¿no? Entonces él tiene, cuando tú empiezas a rastrear su obra, también su correspondencia, sus memorias, ¿no? Te das cuenta cómo Fernando Ortiz siempre buscó un diálogo más allá de Cuba, ¿no? Entonces él, por ejemplo, tuvo muchas relaciones intelectuales, por un lado, primero con gente que empezó desde América Latina a desarrollar todos los estudios de filología, que son como estudios centrados en la lengua. Ajá. Entonces él se vinculó con muchos autores, estamos pensando en personajes como Alfonso Reyes, como Pedro Enrique Sureña, en el caso mexicano, que fueron también fundadores de los estudios filológicos y de los estudios literarios acá en México. Entonces, bueno, él buscó ese vínculo. ¿Por qué? Porque Fernando Ortiz tenía, por ejemplo, una preocupación por el estudio de la lengua. Y él empieza a plantear sus primeras críticas al concepto raza y empieza a plantear sus primeras ideas sobre la cultura a partir de estudiar la lengua. La peculiaridad de Fernando Ortiz es que él es de los primeros que empieza a rastrear cómo en el español que se habla en Cuba había también toda una raíz africana, ¿no? Entonces él es de los primeros en el Caribe que hace ese tipo de estudios. Entonces se vincula con filólogos. También en meterse ya por el campo de la lengua, empieza también a vincularse con antropólogos y ahí él pues prácticamente es pionero en la generación de redes intelectuales con Estados Unidos, con México y con otras partes, por ejemplo con Brasil y también con el Caribe francés. Entonces él, por ejemplo, tuvo como buenos amigos intelectuales a figuras como Melvin Herkovitz, que fue prácticamente de los pioneros en la antropología cultural en Estados Unidos. En el caso del Caribe francés, él tuvo un vínculo muy cercano con Jean Price Mars, que es también el padre de, pues podríamos decir, de la etnología en Haití. También tuvo muchos vínculos acá en México con figuras como Aguirre Beltrán o como Miguel Covarrubias, ¿no? Que también fueron pioneros en el desarrollo de los estudios sobre la población negra en México. Entonces, bueno, Fernando Ortiz tuvo un diálogo prácticamente transnacional y por eso, cuando yo te decía que él es fundador de instituciones nuevas, él, por ejemplo, acá en México, en la década de los 40, junto con todos estos personajes que son sus colegas y sus, pues ahora sí que amigos epistolares y amigos intelectuales, él funda aquí en México el primer espacio, el primer instituto de estudios afroamericanos, ¿no? Entonces eso fue en la década de los 40. Y ese instituto pues prácticamente marcó como el origen, ¿sí?, de los estudios afrodescendientes en América Latina. De alguna forma, no es que marque el origen, sino más bien como que los institucionaliza, sí, ¿no? Entonces él ya con eso
pues prácticamente sentó un precedente de lo que va a venir después. Y lo interesante, por ejemplo, de ese centro o de ese Instituto de Estudios Afroamericanos es que se da a la par de todo un cuestionamiento que se está dando a nivel mundial sobre la cuestión de la raza. O sea, recordemos que en ese momento prácticamente está en pleno desarrollo lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces está el nazismo en su máximo esplendor. Y ahí, pues toda la crítica a todas estas ideas racialistas y racistas, ¿no? Tiene que ver también con este posicionamiento que Fernando Ortiz impulsa, con miras a decir, bueno, tenemos un enemigo que es el nazismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo combatimos, no? ¿Cómo combatimos todas estas, todo este racismo con el cual están llevándose a cabo una guerra, o sea, sustentándose una guerra? Y entonces él no solamente hace una crítica en términos políticos, sino que al fundar este Instituto de Estudios Afroamericanos también intenta apostarle desde el campo de la epistemología y de la cultura, ¿no? Es decir, generemos otras formas, y por eso habría que encaminarnos hacia otros modelos de generar conocimiento sobre América Latina, y ahí es donde él apunta hacia los afroamericanos, ¿no? Entonces, bueno, él es como un caso en donde pues todo esto se va juntando, crítica al racismo, nuevos planteamientos de construcción de otros espacios de generar conocimiento en América Latina. Y siempre lo interesante de Fernando Ortiz y de muchos de la época es que siempre lo hicieron en un diálogo transnacional, ¿no? O sea, siempre era la búsqueda de los pares que están en otros lugares, en otros países también produciendo conocimientos semejantes. Y eso yo creo que es lo que hace estos casos como extraordinarios, ¿no? Sí. Y que a veces uno no voltea a verlos porque uno piensa, bueno, el Caribe, ¿no? O sea, esas islitas, sí, ¿no? ¿Qué hay ahí? Pero en realidad ahí hay una generación de conocimiento muy interesante con el cual, por ejemplo, espacios como México siempre han dialogado. Y eso creo que es muy valioso. Sí, y también participaron en estas reuniones de la, pues, ¿qué es? UNESCO, de la ONU, sobre la idea de la raza, ¿no? Que fue como... Sí. También participó con esta... De hecho, por ejemplo, este Instituto de Estudios Afroamericanos se funda, si no me recuerdo, como en el 45. Y ya después viene en los 50 la ONU, proclama, saca todo este cuestionamiento a la categoría de raza, en donde él dice, donde la ONU se pronuncia y dice, las razas no existen, ¿no? Entonces, de alguna forma, este Instituto de Estudios Afroamericanos fue como una especie de antecedente, y se da en ese marco, ¿no? En donde ya hay todo un cuestionamiento a nivel mundial de cómo la raza, ya no podemos seguir pensando lo humano desde lo racial, ¿no? El gran problema acá, por ejemplo, una figura como Fernando Ortiz, él siempre apostó a la idea de que podíamos eliminar incluso del lenguaje el uso de la palabra raza. La cuestión es que, bueno, tú podrías eliminar la palabra, pero no necesariamente con eso acabas las prácticas racistas, sí, ¿no? Que finalmente siguen moviendo y estructurando nuestras sociedades. Entonces, bueno, todo este esfuerzo de Ortiz sí se da como en ese contexto, ¿no? Ya después la ONU va a decir, pues las razas no, la humanidad no se divide en razas, ¿no? Las razas deberíamos de ya no pensarnos así, sí, ¿no? O sea, finalmente lo que hay una humanidad, ¿no? Hay, o sea, somos de la misma especie, y finalmente nuestras diferencias son meramente culturales, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde él, sí, o sea, Ortiz de alguna forma participa de todos estos procesos, ¿no? Que sí, siempre lo interesante es cómo siempre se dan en dos niveles, ¿no? Siempre está lo político ahí, y también está como lo que podríamos decir, lo que se da en términos de generación de nuevas formas de producir conocimiento, ¿no? Él siempre se movió en esos dos campos, y eso es lo que sí se vuelve muy, muy interesante. Sí, otro de los asuntos que pensaba ahorita que platicabas sobre el caso de Fernando Ortiz es sobre por qué al Caribe casi no se le ve, cuando menos desde México, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ver también con quizás hasta ideas de racializantes, ¿no? O incluso desde una perspectiva socioeconómica, de que no se les considera como actores tan relevantes, pero justamente lo que estás platicando con este ejemplo, y con Jean Price Mars y con Pedro Enrique Sureña, es que a pesar de que es gente que se mueve en Haití, en Cuba, República Dominicana, en partes de México,
pues realmente son redes globales, ¿no? Sí. Redes globales que están buscando esta discusión más amplia, no solamente localizada, bueno, sí, localizada, pero también de manera regional o internacional sobre los problemas de la racialización, del racismo, ¿no? Sí. Entonces, sí, es sí, algo que siempre pasa es que el Caribe lo vemos como un espacio como muy lejano, pero en realidad para el caso mexicano o la realidad mexicana, el Caribe siempre ha estado muy cerca, ¿no? O sea, si lo pensamos, el Caribe pues de alguna forma es el espacio fundacional de todo el proceso colonizador en América, ¿no? Entonces, en donde empieza toda esta organización de las sociedades latinoamericanas en función del criterio de raza es en buena medida en el Caribe, ¿no? O sea, el Caribe es el primer espacio donde llega la colonización europea, se llevan a cabo los primeros experimentos, no solamente de, por ejemplo, las plantaciones, ¿no? Con lo que siempre asociamos al Caribe, sino también, por ejemplo, de las encomiendas, ¿no? Los primeros repartimientos de indígenas, la primera, o sea, el espacio donde desaparece la población indígena americana por primera vez es en el Caribe, donde se da la importación, las primeras importaciones de esclavos africanos es en el Caribe, ¿no? Ahí es donde es como un espacio de experimentación que ya después se va a trasladar hacia la América continental, ¿no? Entonces, bueno, el Caribe en ese sentido pues es un espacio fundador, ¿no? Da del proceso colonizador que después aquí se va a seguir en buena medida toda esta clasificación de las poblaciones, ¿no? En función de la raza o de lo racial comienza ahí, ¿no? Y por eso también es bien interesante porque el Caribe, aparte de ser este punto de partida de lo colonizador en América, curiosamente también es un espacio donde se dan las primeras experiencias anticolonizadoras y antirracistas. Y ahí el caso cubano pues es muy interesante, pero ahí quien ahora sí que marca la pauta a seguir es el caso de Haití. O sea, Haití finalmente es el primer país donde se da una rebelión de esclavos que va a desembocar, que se da a finales del siglo XVIII, que desemboca no solamente en el primer espacio donde se da la abolición de la esclavitud en América, sino que además es el primer espacio cuya rebelión antiesclavista desemboca en la fundación del primer estado negro, ¿no? Del mundo moderno. O sea, es un espacio, Haití surge como un espacio, como un estado independiente, con la peculiaridad no solamente de que hace su independencia con respecto a Francia, sino que de alguna forma en Haití se da toda una radicalización, ¿no? De todos los principios revolucionarios franceses. En Haití los llevan ahora sí que a una población que ni siquiera los propios franceses habían considerado como una población que iba a recibir los beneficios de la revolución. Y lo que hacen los haitianos es llevar los principios de la revolución de libertad, igualdad y fraternidad a una población que todavía a lo largo del siglo XIX va a ser considerada esclava, ¿no? Y lo que hacen los haitianos es decir, nosotros no solamente aquí se da la abolición de la esclavitud, sino que toda esta población afrodescendiente esclava va a ser considerada ciudadana, ¿no? De este estado libre. Y ahí es donde los haitianos llevan a cabo pues algo muy radical, ¿no? Para su tiempo. Y bueno, ahora uno podría pensar, bueno, Haití ya una experiencia pues ya lejana, ¿no? Pero si ahora vemos los procesos migratorios que se están dando aquí en México, sí, ¿no? México. Haití ya no es tan lejano, ¿no? Para nosotros. O sea, Haití está en Chalco, está en Tláhuac, está aquí, ¿no? Y ahora los haitianos como una población migrante que está buscando ya no ver en México un espacio de tránsito, sino de un espacio donde se van a quedar, ¿no? O donde están buscando la posibilidad de quedarse, pues eso también nos confronta a decir, oye, pues hay que conocerlos, ¿no? Y hay que conocer finalmente quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Y qué aprendizajes podemos obtener de ellos, ¿no? Y yo creo que Haití siempre va a ser como un espacio muy interesante en ese sentido porque finalmente fue un espacio muy radical, ¿no? No solamente para la modernidad americana, sino a nivel mundial, y que sigue como dándonos enseñanzas de que finalmente la cuestión del racismo, de la racialización sigue presente y que ya no es como tan ajena a nosotros, ¿no? O sea, finalmente también esta población migrante que está llegando aquí también nos va a plantear a los mexicanos retos, ¿no? Interesantes, para confrontarnos también a ver qué tan, si ya superamos el racismo o seguimos también en nuestras lógicas, ¿no? Del racismo, de este racismo soterrado que en México
siempre hemos querido ocultar bajo nuestros discursos del mestizaje, ¿no? Uh-huh. O de, no sé, de que todos somos como mexicanos unidos por la sangre, la raza cósmica, ¿no? Sí. Discursos que a veces con eso queremos ocultar un racismo que finalmente también nos estructura, ¿no? Como sociedad mexicana. Entonces, sí, eso es bien interesante pensarlo cómo se está viendo en el siglo XXI y específicamente en este 2024, ¿no? Porque sí, como bien dices, ya es gente que se está integrando, ¿no? Justamente cuando camino hacia la universidad, me topo con una construcción que está ocurriendo alrededor de, pues muy cercano a la ciudad universitaria, y la mayoría de trabajadores que están ahí, trabajadoras y trabajadores, no sé si sean haitianos como tal, pero son personas negras, ¿no? Entonces eso ya implica que no solamente es un tránsito como tan rápido, sino que ya están buscando opciones laborales, están creando aquí, ¿no? Entonces eso sí implica estos grandes retos, ¿no? O sea, que incluso podemos ver en el lenguaje, ¿no? O sea, como de cómo nos referimos a estas poblaciones y demás. No sé, ¿tú qué retos ves o qué...? Pues yo veo muchos retos, o sea, aquí en México, pues en buena medida que lo que yo te decía, nuestro discurso de mestizaje fue un discurso en donde, entre otras cosas, reconocer lo que se llamó la tercera raíz fue un proceso muy tardío, ¿no? O sea, en México tardamos, ¿no? En reconocernos como también descendientes de esos africanos que llegaron, ¿no? En el periodo colonial. Entonces, bueno, finalmente aquí en México esos procesos de reconocer las afrodescendencias, pues prácticamente se ha dado en los últimos años, ¿no? O sea, esto que pasó con el INEGI, de que incluyó en su pregunta si te considerabas o no afrodescendiente, pues eso no tiene más de 10 años que ocurrió, ¿no? O sea, creo que fue hace como 5 años en el último censo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo en México ha sido como muy tardío. Porque, bueno, finalmente sí ha habido como un predominio de la preocupación por lo indígena, se entiende, porque pues finalmente sí es una población mayoritaria con respecto a los afrodescendientes, pero sin duda ahora con estas poblaciones migrantes, que como bien dices, no todos son haitianos, hay mucha también población de África, Venezuela también. De Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que nos traen otros retos porque efectivamente es población que va a cambiar también ahora sí que el paisaje, ¿no? Demográfico en nuestro país. Cultural. Y entonces eso nos va a confrontar con estos prejuicios que traemos, ¿no? Como decía ahorita, bueno, en el marco del trabajo, pues revisar autoras como Rita Segato, me ha resultado muy iluminador. Ella tiene un planteamiento ella trabajó mucho el caso brasileño, ¿no? Y entonces dice, bueno, acá la cuestión en América Latina es que la raza sigue funcionando como un signo, es decir, tú ves a la población de color y automáticamente la asocias, ¿no? Con la esclavitud, pero también con todos estos discursos racistas y racialistas que en función del color de la piel inferiorizaban a los otros, ¿no? Entonces, decía, la cuestión acá es que la raza funciona como ese signo, ¿no? Y entonces todo el tiempo vemos a una persona de color y automáticamente, ella decía, pues le otorgamos todos estos significados, ¿no? O sea, la servidumbre, la esclavitud, la inferiorización, etcétera. Entonces, bueno, México hoy en día, yo creo que nosotros como población nos vamos a confrontar con eso, ¿no? Y vamos a ver qué tanto avanzamos o no en nuestra lucha contra el racismo. Yo creo que va a ser complicado porque finalmente hace poco, bueno, lo voy a contar, quizá él no quisiera que lo contara, pero hace poco mi papá es de República Dominicana, él es de piel oscura, él es afrodescendiente, afrodominicano, tiene muchos años viviendo acá en México, ¿no? Y él me contaba de una experiencia que tuvo, él tiene más de 40 años viviendo en Xochimilco, pues nosotros nacimos ahí, y me contaba cómo ahí saliendo a comprar el pan, ¿no? Se encontró con un grupito de personas que lo vieron pasar, ¿no? Y automáticamente uno de los que estaban ahí dijo, ya los negros ya llegaron hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de expresiones, ¿no? Pues a él le sorprendió, ¿no? Porque finalmente era algo que hace mucho no le pasaba acá en México. Quizá cuando él llegó le pasaba, pero hace mucho él no lo confrontaba, ¿no? Y pues sí como que me contaba un poco esa
ese desánimo que le causaba, ¿no? Como de decir, chin, o sea, ya también o sea, yo tengo años viviendo acá y pues ese tipo de expresiones que finalmente tú las recibes y afectan, ¿no? Tu subjetividad, ¿no? Porque la cuestión del racismo es ese, ¿no? Te da en la subjetividad porque finalmente pone en cuestión tu identidad, ¿no? Y también tu humanidad. Entonces mi padre como que me decía un poco sorprendido de ahí, ¿no? Como le Sí. caló, porque pues son expresiones que finalmente quizás se van a hacer más frecuentes, ¿no? Y eso te muestra cómo el racismo lo tenemos interiorizado, ¿no? Queramos o no. Y a veces quizá las políticas públicas, pero también la educación quizá no ha hecho lo suficiente en un combate contra ese racismo, ¿no? Y que es un racismo peligroso porque finalmente pues daña, ¿no? La integridad y la dignidad de las personas. Y ahí es donde pues sí, creo que tenemos que seguir como trabajando, ¿no? Sí. Muchísimo. ¿No? Tú que te mueves más como también en esta parte de la historia, desde el deporte, ¿no? Esas expresiones que ha habido como en los estadios, ¿no? Que de las porras, ¿no? Que se refieren a los otros como monos o a la gente Sí. a los jugadores que son africanos o afrodescendientes, ¿no? Y que está siempre como ese lenguaje, ¿no? Que finalmente los animaliza y también los deshumaniza, ¿no? Pues finalmente, y que bueno, se ha tratado como de combatir, pero finalmente es algo que sigue presente, pues es que ahí es donde se mueve, ¿no? El racismo. Y creo que en México, híjole, es algo que puede ocurrir, ¿no? Desde ese tipo de expresiones hasta cosas ya más violentas, ¿no? Y eso es finalmente lo que las migraciones actuales nos van a poner como en alerta, ¿no? O sea, como de, a ver, México, ¿qué tanto avanzaste, ¿no? Y yo creo que, híjole, creo que hemos avanzado poco. Sí, sí, No también lo me da sé. esa impresión, ¿no? O sea, como que esta idea de solamente por ver a alguien con piel oscura, como ya considerarlo ajeno a la mexicanidad, Sí, eso es bien complicado, ¿no? O sí. sea, justamente me regreso a mi comentario anterior, o sea, estos trabajadoras y trabajadores que están en la construcción, quizás hasta sean afromexicanos, mexicanas, Sí, ¿no? exacto. Pero por esta idea de no ser tan común, quizá ver a afromexicanas y afromexicanos en la construcción de la Ciudad de México, yo les estoy vertiendo una idea De de exógeno, ¿no? sí, De de que vienen externo. de externo, cuando quizá no lo sean, ¿no? Ujú, O quizá, bueno, no sé, habría que platicar, ¿no? ujú, Y conocer estas historias, pero sí creo que es de los puntos principales, ¿no? Y ese solamente es el punto de entrada para otro tipo de violencias, ¿no? ujú, Sí, del lenguaje, de decir el negrito, la negrita, ujú, no sé, o vertirles todos estos prejuicios que tenemos sobre la negritud, ¿no? ujú, Tanto algunos que se pueden hasta considerar positivos, ¿no? De, ay, debes bailar muy bien, o no sé, de ese tipo sí. de asuntos, ¿no? Así como, eh, sí, crean este tipo de violencias, ¿no? O de Ujú, estos como, pues no sé si siempre violencias, pero sí como de desplazamiento, de considerar ujú, externo, ¿no? ujú. No sé, algo que tú pienses por ahí que también veas como problemático. Sí, no, eso que tú dices es que creo que nuestras narrativas nacionales, esto que decías, como siempre lo afro, lo negro lo hemos considerado como ajeno a nuestra idea de nación, sí, yo creo que ese es un tópico clave, ¿no? Para Ujú, entender también cómo nos estamos ubicando frente a lo afrodescendiente, ¿no? Como que durante mucho tiempo en México nuestra idea de lo nacional siempre estuvo asociado, bueno, a lo indígena sin lugar a dudas, pero también a lo hispano, ¿no? ujú, Entonces, bueno, y entre eso también a lo mestizo, ¿no? Entonces, en el mestizaje parecía como que también había un borramiento, no ujú. solamente de lo indígena, sino de lo afro también se fue perdiendo. Entonces, yo creo que en buena medida esto de ver lo afrodescendiente como algo como que no es de nosotros, sí es como Ujú, muy común, sí. ¿no? Y como tú dices, esa es una de esas cosas que vamos a tener que confrontar, ¿no? Ujú, Hoy en día y que también nos habla de cómo en nuestros discursos nacionales, en buena medida, cómo se construyó. Por eso, ujú, cuando vuelvo a este tipo de autores, también es una manera de cuestionar y de ver cómo se fueron construyendo nuestros relatos de identidad, ¿no? Estos autores que yo estoy trabajando también en buena medida participaron de la construcción de esos relatos
pero trataron como de, en el caso de Jan Price Mars y en el caso de Fernando Ortiz, sí también trataron como de meter también lo afrodescendiente, ¿no? Claro, no estuvieron exentos de también de sus contradicciones y de sus paradojas, también son hombres de su tiempo, entonces sí, pues también tienen sí, sus prejuicios y sus cuestiones, ¿no? Finalmente no lo terminaron de resolver todo, pero sí trataron como de abrir, de pensarlo, lo identitario en América Latina también desde la afrodescendencia. Y eso, y ahí, bueno, y yo por eso también trabajo un personaje como Pedro Enrique Sureña, porque Pedro Enrique Sureña, entre los tres, fue quizá de esos autores a los que le costó más pensar lo afrodescendiente, curiosamente, ¿no? Pedro Enrique Sureña es un personaje bien interesante. Pedro Enrique Sureña vivió muchos años acá en México. Él fue contemporáneo de Vasconcelos, de Alfonso Reyes, de Julio Torri, de toda esta generación del Ateneo de la Juventud. De hecho, él formó parte de esos espacios de sociabilidad intelectual de principios del 20 en México. Y después, cuando Vasconcelos bueno, lo nombran secretario de Educación y bueno, antes rector de la Universidad Nacional, Pedro Enrique Sureña participa en la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras, que antes se llamaba Escuela de Altos Estudios, ¿no? Entonces, bueno, él es un personaje que participó mucho acá en México, estuvo muchos años. Curiosamente, él fue también un gran, podríamos decir, él pensó mucho el tema de la cultura en América Latina. De hecho, él se le atribuye el haber sido uno de los primeros en escribir una de las grandes como historiografías culturales latinoamericanas, en donde él intentó como ofrecer un panorama de todo el subcontinente sobre el tema de la literatura, ¿no? Es como de los primeros que escriben de estas obras como que intentan sintetizar a todo el continente y ponerlo en unas cuantas páginas, ¿no? De hecho, él también en la década de los 40 participó en la configuración de una colección editorial que fue muy importante y que sigue siendo importante para México, que es la colección de la Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica. Él es quizá junto con Daniel Cosío Villegas es de los artífices de esa colección editorial. Entonces, bueno, el caso de Enrique Sureña es bien interesante porque él, curiosamente, aun cuando hizo muchos esfuerzos por pensar la cultura latinoamericana en un enfoque muy integracionista, él que era de República Dominicana, él que también tenía color de la piel, podríamos decir era mulato, ¿no? Podríamos decir, le costó mucho el reconocimiento de su afrodescendencia. Y de hecho, como República Dominicana se independiza de Haití en el siglo XIX, él tiene muchos prejuicios hacia Haití, ¿no? Entonces, muchas de sus ideas sobre la cultura latinoamericana, él casi, por ejemplo, no le puso mucho caso a lo afrodescendiente. Y sin embargo, hizo muchos aportes en el campo de la cultura. O sea, es como de esas figuras bien contradictorias, ¿no? Sí. Porque a él le cuesta mucho y creo que tiene que ver también con sus propias experiencias de vida. O sea, tiene que ver porque a él ahora sí que el color de la piel le pesó, ¿no? Creo que acá en México, yo he hecho una revisión de la prensa mexicana de la época en la que estuvo aquí y era muy despectiva hacia él, ¿no? De su forma de hablar, siempre lo asociaron con que era haitiano, ¿no? Entonces a él le pesó mucho porque era como o sea, todo el prejuicio pues le caía encima, ¿no? Entonces pues él sale de México y se va a vivir a Argentina. Y en Argentina también sufre un proceso de racialización semejante, ¿no? Él, por ejemplo, nunca ocupó, pese a la importancia que tenía como pensador, nunca ocupó un cargo importante en las universidades argentinas. Siempre fue como un maestro de preparatoria, de universidades como de provincia, ¿no? O sea, nunca tuvo un lugar, ahora sí que en la Universidad de Buenos Aires, jamás, ¿no? Le otorgaron eso. Entonces yo creo que es un personaje al que su propia historia personal le pesa, ¿no? Esta cuestión del racismo, de la racialización que él vive, ¿no? Y al final yo creo que eso también se muestra en su obra, ¿no? En una obra en donde, a diferencia de Fernando Ortiz o de Jan Price Mars, pues a él le cuesta mucho el reconocimiento de lo afrodescendiente. Y él, por ejemplo, sí participa más bien de una idea de América Latina muy centrada tanto en lo hispánico como en lo indígena, ¿no? Y también como un poco
su idea de cultura es, en ese sentido, siempre, eso es lo que le han achacado muchos de sus críticos, ¿no? Como de, híjole, Pedro Enrique Sureña, muy gran pensador latinoamericano, pero lo afrodescendiente siempre le costó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente hemos generado relatos de identidad nacional y regional en donde lo afrodescendiente siempre es como difícil de reconocer, ¿no? O sea, son como procesos o muy tardíos o son como muy dificultosos, ¿no? O sea, como que muy... Y eso pues tiene que ver con un racismo que sigue moviendo, ¿no? Este modo de producir conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que algo que todavía, algo que también invita hoy en día, tanto volver a estos personajes, pero también la realidad que vivimos, es también a cuestionar nuestros relatos de identidad nacional, ¿no? Con los que nos seguimos moviendo y con los que nos pensamos, con lo que pensamos lo mexicano, lo latinoamericano y pues no, lo que somos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo de lo que habría que seguir trabajando. Sí, deja mucho que pensar lo de Pedro Enrique Sureña, ¿no? Estoy pensando que es esta idea de cómo la isla de la Española se divide en dos, ¿no? Por estos procesos de creación de estados-nación, que la República Dominicana casi surge en oposición a Haití, ¿no? Así como algo, sí, más volcado hacia lo hispano, más volcado hacia lo no negro, ¿no? Casi. Y como, pues es bien difícil para un personaje como Pedro Enrique Sureña salirse de esa dinámica y decir, no, yo sí voy a adoptar la negritud como parte de lo que es República Dominicana, ¿no? O como parte de lo que es América Latina, ¿no? Y que también no se queda ahí, o sea, lo podemos ver como muy lejano, como algo ajeno, en el caso de yo como mexicano, que no tengo esta oposición directa con Haití, pero que sí empieza, o sea, si queremos trazar paralelos, sí despierta estas preguntas sobre, bueno, entonces, ¿por qué considero lo negro como ajeno, no? O sea, y eso es algo bien interesante que yo creo que es parte de lo que hace tu investigación, como lanzarnos preguntas sobre nuestros sesgos sobre el siglo XXI, ¿no? Sobre qué es ser mexicano en cuestión tanto de prácticas cotidianas como ya en los marcadores visuales, ¿no? Que le dotamos un montón de ideas bien interesantes sobre qué puede ser mexicano y qué no puede ser mexicano. Sí, exacto. Sí, bueno, en buena medida la investigación que yo estoy llevando a cabo, pues sí tiene como toda esa intención de pensarlo siempre desde el presente, ¿no? O sea, un presente que creo que aún pues nos coloca ante el racismo y ante la cuestión de la raza, aun cuando pues se ha reconocido que en términos humanos no existen las razas, sin embargo, es muy curioso, ¿no? Cómo sigue articulando nuestras relaciones humanas cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, sí, en buena medida esta investigación tiene como esa intención de pensar el presente también, pero sí como con este diálogo con el Caribe, con la intención de que el Caribe ya no se vea como tan lejos, ¿no? Y que también dentro del Caribe hay toda una tradición intelectual, histórica, social, de lucha contra el racismo que vale la pena volver a ella, ¿no? Y verla también como un patrimonio nuestro, o sea, como latinoamericanos. Yo sí como que un poco la apuesta también es esa, ¿no? O sea, como de, ya no lo veas tan lejano, velo también como parte de, porque finalmente también participó de la construcción de lo mexicano, ¿no? Y entonces como un poco también acercar al Caribe, dejar de verlo como esas islas paradisiacas en donde uno nada más va a ir a tomar el sol y a pasársela en un resort, sino también ver que en el Caribe hay algo más allá, ¿no? Y que también, y entre lo mucho que hay en el Caribe es como una tradición de la lucha contra el racismo que es encomiable y que habría que tomarla como también parte de lo nuestro. Sí. ¿No? O sea, es como un poco también la intención. Sí, y que realmente en términos históricos siempre fue un punto de encuentro entre Europa y América continental, ¿no? Sí. O sea, y que incluso en nivel comercial transitaba por el Caribe, ¿no? Forzosamente, ¿no? Sí. Entonces como que eso también va creando vínculos de prácticas cotidianas que están más presentes de lo que a veces queremos darles crédito, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, bueno, ahora pensando también como la cercanía que tiene el Caribe,
Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? La música que hoy en día oímos acá en México, ¿no? Entre el reggaetón, la salsa y la cumbia, Merengue. el merengue, pues mucho viene de allá, ¿no? O Sí, sea, el Caribe también eso ha sido como un productor y un importador de cultura popular que a veces uno no se da cuenta y la tienes pero súper metida, ¿no? sí. Entonces también eso, por ejemplo, yo pienso en las discusiones que se ha dado sobre el reggaetón, Ujú, ¿no? De cómo a veces, como siempre existe un debate, ¿no? Si el sí. reggaetón es una música que valga la pena o no, ¿no? Si Ujú, qué clase de música es esa, ¿no? Siempre hay como y muchos de los posicionamientos que yo tengo de muchos amigos que sí también están en esta línea de reivindicar lo caribeño, dicen, bueno, eso también tiene que ver mucho los prejuicios que tenemos hacia lo sí. afro-caribeño, ¿no? De repente de minimizar este tipo de música que efectivamente está cargada de un sexismo y tiene muchas cosas muy criticables, ¿no? Pero también uno dice, bueno, hasta qué punto también en estas interpretaciones que tenemos o en este modo que nos posicionamos hasta este tipo de música, tiene que ver también el modo como pensamos lo racial, Mm, ¿no? Entonces, bueno, ahí tú también te cuestionas, ¿no? Y te das cuenta cómo es que en realidad la cuestión de lo cultural y del tema del Caribe y del racismo y todo eso, a veces en sí. realidad está en nuestro día a día, ¿no? Ujú, Y luego no nos damos cuenta, ¿no? O sea, desde lo que escuchamos, ¿no? Y desde cómo lo estamos pensando, ¿no? Y ujú. resulta que a veces es más cercano de lo que piensas, ¿no? Y tú todo lo tienes todo el tiempo y no te das cuenta, Sí. ¿no? Uh-huh. Y está ahí. Sí, creo que la música es un Uh-huh. punto bien importante como para lanzar este tipo de preguntas, ¿no? Y Uh-huh. por qué es que la mayoría de las veces asociamos salsa, cumbia, reggaetón incluso, digo, estoy pensando de manera amplia, Uh-huh. como un tipo de música menos elaborada o no tan, Sí. no sé, pues sí, yo diría que menos elaborada, menos culta, ¿no? O sea, no me gusta la palabra, pero es como que he escuchado ese tipo de comentarios. Y tiene que ver mucho con eso, yo creo, ¿no? Con Uh-huh. la racialización de ese tipo de... Sí. Y como también Sí. incluso ahí esta relación entre clase y raza, ¿no? Y cómo Uh-huh. están vinculadas, cuando pues sexismo, o sea, casi en cualquier tipo de música lo hay, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. puesto de otras maneras, descrito de otras formas, ¿no? Pero sí es algo que nos deja muchas preguntas, ¿no? Sobre... Sí, 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 son todo ese tipo de manifestaciones donde a veces tú te Sí, das cuenta cómo sigue funcionando, ¿no? Esta cuestión del racismo. Por eso, pues sí, muchos investigadores han dicho, pues es que podemos dejar de hablar de raza, pero no necesariamente dejamos ni de racializar a las mm, personas, ni tampoco el racismo deja de ser un criterio con el cual valoramos, ¿no? ujú, O los otros o a los que tenemos nuestras alteridades, ¿no? Entonces, ese es el gran punto. Entonces, bueno, acá la pregunta que se abre es, bueno, entonces, ¿cómo combatimos esto, no? Y esa es sí, como la gran interrogante que sigue todavía abierta, ¿no? sí, O creo que esa sea, es la gran pregunta. la No gran sé si tengas pregunta. respuestas porque si no hay como una única respuesta o alguna posible solución, porque sí, cuando hablabas esta de Fernando Ortiz, ¿no? Cuando pretendía borrar el concepto de raza, ¿no? O sea, Ujú, inmediatamente pensé en Orwell en 84 con este ujú. la neolengua y quitar este tipo de palabras para erradicar ciertas prácticas, pero que ya cuando están tan metidas en nuestro cotidiano, pues a pesar de que quites el concepto, va a seguir existiendo la práctica. No, Sí. entonces no sé, quizá para ir concluyendo, no sé si quieras responder esa gran pregunta o... Híjole, no. no, sí, no, La dejo es abierta a un los que reto, nos pero sí, escuchen. dejarlo abierto sí es, ya es un reto. Y si no, ir concluyendo con recomendaciones, algo que a ti te haya como, pues un poco motivado a pensar estas ideas de racialización, de racismo, Mm, eh, ya sea de manera amplia, tanto académico, decía Rita Segato, ¿no? Que sí, sí, ha sí. sido alguien que te ha marcado, no sé si algo más dentro de la literatura, quizá algún punto. Bueno, pues de la literatura hay mucho que uno podría recomendar. Yo, por ejemplo, para que son como textos muy accesibles, quizá una figura que fue como heredera de lo que en buena medida fundó Fernando Ortiz es Alejo Carpentier. Mm, Entonces, bueno, yo recomendaría como su literatura, que es como muy accesible acá en México, que él fue un también escritor cubano de,
desarrolla su obra como entre los 40, entre los 30 a 50, ¿no? Y es un escritor que de alguna forma también le toca, pues vive muy de cerca todo esto que plantea Fernando Ortiz, y él escribió novelas que son realmente extraordinarias, donde trató como un poco de hablar de lo afrodescendiente desde el Caribe, pero recuperando lo haitiano, y él es un autor en ese sentido como una figura puente, ¿no? Entonces yo recomendaría sus novelas, ¿no? Ya, por ejemplo, El reino de este mundo, que es un texto sobre Haití, Los pasos perdidos, que también es una gran novela. Entonces, bueno, yo recomendaría eso. Hay todavía también una gran literatura haitiana que en los últimos años se ha tratado de traducir al español. Entonces, bueno, recomendaría también mucho los trabajos que han sacado desde la UNAM, que también son como intentos de acercar la literatura haitiana a México, que son traducciones que han hecho investigadoras como Margarita Vargas, que tratan como un poco de tender un puente, ¿no? Para que Haití no sea como tan ajeno a nosotros. Sí. Y bueno, de Cuba, pues finalmente existe un montón de cosas. Yo sí los invitaría a leer a Fernando Ortiz. Tiene un texto que se llama, su gran texto fue El contrapunteo cubano del azúcar, y lo recomendaría porque está en línea, ¿no? Es como de sus grandes obras, donde además él, en esta búsqueda de tratar de criticar la raza y proponer el término de cultura, él ahí acuña el famoso término de transculturación, que es un término que pues todavía se sigue utilizando dentro de los estudios culturales y antropológicos. Entonces, bueno, recomendaría esos. Híjole, de películas, bueno, la música, pues, sí. Es que eso es ya como tan cercano, ¿no? Pues escuchen música, pues hay un montón, ¿no? O sea, ya ni siquiera podría recomendar. Y pues nada, mi recomendación, pues es que dejemos de ver al Caribe como lo lejano de México, ¿no? Sino que finalmente sí es una frontera que tenemos aquí y que ya se hizo presente en nuestro territorio, y más bien empecemos a generar esos diálogos con ese Caribe, con miras a un poco lo que decía yo, y sí recupero a un autor como Frantz Fanon. Frantz Fanon era también caribeño, era de Martinica, y él tiene un planteamiento, fue también un gran autor anticolonialista, podríamos decir descolonial, pero que fue un autor que siempre quiso ir más allá de lo racial, ¿no? Y algo que él siempre decía y que siempre apelaba era al reconocimiento del humano, ¿no? Lo humano en la diversidad. Y yo creo que esa pues es como la gran apuesta, ¿no? O sea, también estas cuestiones migratorias nos confrontan. Al final, pues uno lo que quiere es el reconocimiento en el otro, y también de uno mismo, de lo humano, ¿no? O sea, finalmente es como la gran apuesta. Hay que ir a eso, ¿no? O sea, más allá de las diferencias culturales, lingüísticas, del color de la piel, finalmente es ir tras el reconocimiento de que todos somos seres humanos, ¿no? Y que pues finalmente ese es el punto de partida para generar relaciones como más igualitarias, ¿no? Y más justas también, más dignas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como un poco la invitación. Sí, es una muy buena invitación. Pues agradecerte, y también no sé si haya algún correo, alguna red que quieras compartir en caso de que alguien quiera ponerse en contacto contigo porque le gusten estas reflexiones, quiera... Bueno, pues igual doy mi correo electrónico, el institucional, para que, que es isabeldeLeón@filos.unam.mx, y pues ahí podemos... Ahí se puede continuar el diálogo. Claro que sí, vamos a ver, bueno, en el marco del postdoc, pues yo tengo que hacer algunas actividades, entonces se van a hacer algunas como conferencias en el Instituto Mora, esperemos que podamos hacerlas pronto, ¿no? Ya para ir igual, y yo te paso ahí Sí, y ya las estaremos comunicando por este proyecto que se llama Mundo Mundanal, y para quien tenga interés, que sí se vaya participando en este tipo de iniciativas. Pues nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Axel, y pues un gusto. Gracias. Muchas gracias por tu atención y por tu apoyo. Con este episodio damos cierre a la primera temporada. Ponte en contacto a través de nuestras redes en Mundo-Mundanal. Ahí comunicaremos nuestros próximos lanzamientos.
También puedes escribir comentarios en YouTube o escribirnos un correo a mundo.mundanal@gmail.com. Cuéntanos qué temas te gustaría que desarrolláramos. La música es de Luis Pon, la dirección artística es de Augusto Elías, la idea original y la edición es mía. Soy Axel, muchas gracias y hasta la próxima.